lo seguimos charlando en lo que queda del programa porque tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea, pero va a haber caras conocidas de relevancia otra vez jugando en las elecciones. ¿Sí? Eso a tener en cuenta. Está del otro lado del teléfono esperándonos el señor Agustín Rossi, que tiene la amabilidad de atendernos esta noche, que será candidato a diputado nacional por Santa Fe. Bueno, nos contestará él, ¿no? Agustín, buenas noches. Joaquín Mújica Díaz, Mariano Bogender te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Y vas a ser candidato a diputado nacional? Sí, ya está, ¿o no? Bueno, estoy trabajando hace bastante tiempo para eso, digamos, ¿no? Casi desde el mismo momento en que dejamos el gobierno en el 2023, me instalé acá en mi provincia, que es donde vivo, y empecé a recorrer la provincia, a hablar con compañeros, con dirigentes, con militantes, y bueno, creo que he construido un consenso importante, digamos, alrededor de la posibilidad de encabezar la lista de diputados nacionales, y falta ahora el último trámite, que es la confección de la lista, digamos, ¿no? Bueno, si sigue imperando la racionalidad que nos permitió hacer una buena elección en la elección de constituyente, mejor aún en la elección de las elecciones municipales que sucedieron hace un mes y medio, y que nos permitió ahora presentar la alianza con todos los sectores adentro, el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Ciudad Futura, que es el espacio político que lidera Juan Monteverde, reciente ganador de las elecciones en Rosario, Patria Grande de Juan Graboy, Principios y Valores de Guillermo Moreno. Bueno, si se puede lograr, si seguimos con el mismo criterio, debería ser quien encabece la lista, porque soy el que más consenso ha generado y al mismo tiempo el que mayor intención de voto tiene en todas las encuestas. Agustín, ¿qué pasó en el medio de aquel Congreso del PJ fallido entre todas las fuerzas para definir a ver quiénes iban a ser los candidatos para la reforma constituyente? Después esa elección que tuvo el peronismo separado en tres y después más hacia acá, bueno, la agrupación un poco más ordenada, el triunfo de Monteverde. Ahora vos lo que planteás, esta discusión que parece, más allá de las tensiones normales de cualquier armado de listas, porque todos quieren ser y todos quieren ocupar un lugar, naturalmente, pero que parece que tiene el peronismo un poquito más aglutinado, discutiendo todos debajo del mismo paraguas. ¿Qué cambió en este proceso? ¿Cómo se fue dando? Bueno, yo creo que el gran acierto lo tuvimos los dirigentes que nos quedamos dentro del Partido Justicialista cuando el 28 de diciembre muchos quisieron, que fue el Congreso, quisieron impugnar el Congreso, decían que el peronismo, el PJ era una cáscara vacía, que lo que teníamos que hacer en Santa Fe era neolemas, que permitir que cada uno vaya con un frente por aparte por aparte. Bueno, nosotros con un grupo de dirigentes seguimos después de ese congreso que tuvo sus turbulencias, trabajando para tratar de conseguir una lista unidad primero, y después una lista que convoque a la mayor cantidad de sectores. Lo fuimos a buscar a Marcelo Lewandowski, que era a priori quien más medía. Él nos dijo que no quería encabezar la lista del PJ, que para él el PJ no era una escudería que le permitiese hacer una buena elección, que iba a intentar hacer una experiencia propia con otros espacios. Se fue del PJ, y después lo fuimos a buscar a Juan Monteverde, ¿no? Que había sido nuestro último candidato a intendente, que había estado a 2 puntos de ganar la intendencia en Rosario. Él aceptó la propuesta, debajo de él se integraron todos los sectores. Tuvimos una premisa que era: ningún sector podía llevar más de un candidato, ningún sector podía llevar más de ocupar más de un casillero. Y entonces quedó la lista de Juan, encabezada por Juan, la lista del PJ encabezada por Juan, y después estaba el Frente Renovador, estaban los representantes territoriales, los senadores por un lado y los intendentes por el otro, estaba la Corriente, estaba el Movimiento Evita, estaba la Cámpora, estaban representantes del movimiento obrero.
no, bueno, fuimos a las elecciones y salimos segundo, y me parece que ahí también empezó a cambiar el escenario, ¿no? Al salir segundo la lista del PJ oficial, todos los que fueron por afuera salieron mucho más atrás de nosotros, y entonces ya todo el mundo empezó a pensar de que no estaba bueno irse por afuera, que las expresiones que se fueron por afuera les fue realmente mal, digamos. Y eso llevó a que de diciembre del año pasado a ahora, pasamos de que la discusión era, bueno, ¿cómo hacemos para ir a un frente por afuera del PJ? A una discusión hoy que es cómo hacemos para estar dentro de la lista que arme el PJ. Digamos, no, esto se discute hoy en la política santafesina, en el peronismo. Y creo que nos vino bien, digamos, ¿no? Nos vino bien los resultados electorales, hicimos muy buenas elecciones en las municipales. Bueno, ahora nos queda transitar otro camino, que es el camino de las elecciones nacionales, que si logramos mantener la unidad y todos compiten integrando la lista, creo que vamos a hacer una elección fuertemente competitiva y que estamos en condiciones de no solamente de competir, sino que también aparece la bolilla de poder ganar las elecciones. Agustín, te hago un paréntesis respecto a lo electoral que venimos charlando y que es lo más próximo, pero porque se me viene a la cabeza una definición que dio Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, hace poco tiempo. En una entrevista dijo: Néstor Kirchner fue el peor presidente de los últimos 40 años. Y me interesa tu mirada porque vos fuiste un dirigente importante durante los gobiernos del kirchnerismo y que tuviste una relación con Néstor Kirchner. ¿Por qué? A ver, ¿qué mirada tenés sobre esa afirmación de Puyaro y por qué crees que la dice en esta instancia, en este momento? Bueno, yo creo que compite por ser el premio Gorila del año, ¿no? Digamos, ¿no? Porque pensar que el gobierno de Néstor Kirchner fue peor al gobierno de la Rúa, fue peor al gobierno de Menem, fue peor al gobierno de Duarte, fue peor al gobierno de Macri o al gobierno de Milei, bueno, solamente en alguien que es profundamente antiperonista, profundamente gorila, como es Puyaro, se le puede ocurrir, ¿no? Me parece que es eso, ¿no? Puyaro compite por la representación del antiperonismo en la provincia de Santa Fe. Y compite con la Libertad Avanza, no compite con nosotros, compite, entonces tiene que sobreactuar permanentemente su antiperonismo, porque debe mirar en las encuestas, y de hecho yo también las he visto, que hay un porcentaje de su imagen positiva que también tiene imagen positiva de Milei. Entonces, que Puyaro diga esto se condice con que ha decidido poner a la cabeza de la lista de diputados nacionales a la vicegobernadora, que es una dirigente del PRO. Entonces, está claro que sale a buscar el voto de la derecha, el voto antiperonista en la provincia de Santa Fe. Y bueno, y eso es lo que está buscando. Y bueno, un dirigente profundamente electoralista, que eso es lo que busca y que no trepida en descalificar a nadie con tal de conseguir sus objetivos, ¿no? O sea, se le mezclan los votantes de él son los mismos votantes que de Milei, en definitiva. Un pedazo, digamos, ¿no? De hecho, ustedes fíjense que la primera vez que se presenta la Libertad Avanza y que no hizo una tan buena elección en las elecciones de constituyente, Puyaro bajó de 54 puntos que sacó en la elección de gobernador a 33 puntos. Perdió 20 a 21 puntos entre una elección y otra. Fundamentalmente porque el espacio político que él logró sintetizar en un determinado momento también, con una coyuntura especial, con un gobierno complejo como fue el de Perotti, que logró sintetizar eso. Bueno, hoy no lo logró sintetizar en la elección de constituyente, y va a estar mucho más complicado que lo sintetice en la elección de diputados nacionales, en donde yo creo que el primer puesto, nosotros el primer lugar lo vamos a pelear con la Libertad Avanza, no con él.
Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Acá Mariano Wender te saluda. Te sumo una consulta más, haciendo una mirada bien amplia sobre estas elecciones legislativas. Es el primer turno electoral, la primera instancia electoral después del cambio de gobierno 2023. Y ahí hay una pregunta que se impone que tiene que ver con el peronismo, cómo puede presentarse ante la sociedad, digamos, qué propuestas nuevas puede dar o cuál es la narrativa que puede presentarle al electorado, considerando que, bueno, hace 2 años terminó la última experiencia de gobierno que fue muy difícil para el Frente de Todos. ¿Cómo crees que en caso de que se haya realizado ya en tu opinión, cómo se reconvierte esa posibilidad y esa idea de futuro que le puede dar el peronismo al electorado después de haber elegido a Milei hace 2 años? Bueno, hay que volver a reconectar con la sociedad, ¿no? Y sobre todo hay que conectar con aquellos sectores de la sociedad a los cuales no le hablamos hace bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, con los trabajadores informales y los monotributistas. Yo, Joaquín se acuerda, digamos, ¿no? Hace un par de años atrás, cuando fui candidato a senador en unas pasos, planteé que teníamos que empezar a hablarle a ese mundo del trabajo, que es el 50% del mundo del trabajo en la Argentina, porque el 50% del otro mundo del trabajo está en relación de dependencia, pero el mundo del trabajo de los informales, los monotributistas, son un mundo al cual el peronismo no interlocuta, ¿no? No interlocuta, digo, no tenemos una propuesta para ello. Y yo creo que la propuesta tiene que ser a la inversa de lo que le ha dicho Milei, ¿no? Milei describe al trabajador en relación de dependencia como casta y describe, por ejemplo, los derechos adquiridos como privilegios. Entonces, nosotros tenemos que decir exactamente lo contrario. Hay que empezar a ver de qué manera nosotros empezamos a trasladar parte de los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia. Parte de esos derechos empezamos a trasladárselo a los trabajadores monotributistas, por ejemplo. Yo pensé en algún momento en crear el aguinaldo para los monotributistas, empezando por las categorías más bajas, que me parece que puede ser una buena iniciativa. Lo otro es que tenemos que presentar ideas nuevas, ¿no? Ideas novedosas. Yo estoy trabajando con mi equipo de colaboradores en ver de qué manera generamos un fondo al estilo del que tiene Noruega, ¿no? Que tiene un fondo del petróleo que está destinado fundamentalmente a sustentar el sistema previsional, Los noruegos lo tienen para el futuro, es un tema intergeneracional. Bueno, nosotros tendríamos que ver qué hacemos con los recursos naturales en Argentina. Si los recursos naturales en Argentina no tienen que empezar a ser parte de un esquema que permita mejorar al sistema previsional argentino y también generar un fondo que le permita dar estabilidad al sistema previsional en el futuro, digamos, ¿no? Ya tanto que hablamos de vaca muerta, los recursos mineros, del litio, los minerales, para que todo eso no sea solamente extractivo, digo. Segundo punto, ideas nuevas, ¿no? Entonces esto me parece que es así. Y tercero, también encarar adecuadamente la elección, ¿no? Porque no es una elección presidencial esta, es una elección parlamentaria. Entonces lo que se juzga en una elección parlamentaria, en una elección de medio término, es el rumbo de quien gobierna, el rumbo de la gestión del gobierno de Milei. Entonces, nosotros no estamos comparando gobierno, no estamos comparando el gobierno de Milei con el gobierno de Alberto Fernández, estamos juzgando al gobierno de Milei. Entonces los argentinos que estén en desacuerdo con el gobierno de Milei deberán votar una opción opositora, donde yo creo que la más claramente opositora en todo este tiempo ha sido el peronismo. Y los argentinos que quieren votar, están de acuerdo con el rumbo del gobierno de Milei, votarán a los candidatos de la Libertad Avanza. Entonces también en esta elección vale mucho la actitud parlamentaria que han tenido nuestros bloques, que han sido los principales bloques opositores, porque hay que ir a frenarlo a Milei, frenarlo de las cosas más crueles que hace. Bueno, debemos caminar en ese sentido sin dejar de perder
de vista que tenemos que volver a enamorar. Sé que a Cristina no le gusta mucho esta palabra, a ella le gusta volver a representar. Yo creo que es volver a enamorar, volver a generar expectativas, tener más empatía con la gente, más empatía con el que sufre, ¿no? Internalizar aquella frase del Papa Francisco que decía: el rostro de Cristo está en el que sufre, en los pobres. Bueno, me parece que ahí es donde se tiene que parar el peronismo. Agustín, siempre ha sido medio raro el rol de Omar Perotti en los armados políticos, porque cuando fue gobernador le costó armar un esquema político, no existió el perotismo como tal, y ahora que no es gobernador, pero es legislador provincial, tiene una influencia en algunos sectores, en otros no tanto, es más limitado, y siempre ha sido complejo acordar para los líderes del peronismo allá, como es tu caso y como es el de Omar. En esta situación, por lo que vi, pero me gustaría que me lo aclares vos, hubo una presentación judicial del peronismo a través de Roberto Mirabella para que haya una instancia democrática en el armado de listas. ¿Es así? Sí, ya fue rechazada por el juez, si bien está apelada en la Cámara, yo creo que la Cámara va a confirmar el rechazo del juez. La apelación tiene que ver con lo siguiente, digamos, ¿no? Cuando nosotros hicimos el congreso del 28 de diciembre, del cual hablamos al principio de la nota, ese congreso autorizó a hacer las alianzas y a todo lo que sea concerniente a los procesos electorales de todo el año del año 2025. Ellos impugnan que ese congreso haya habilitado a hacer las alianzas para las elecciones nacionales porque entienden que en diciembre del año pasado todavía no se habían suspendido las PASO. Bueno, nosotros contestamos y el juez también contestó que en realidad en diciembre del año pasado ya era parte de la discusión pública la posibilidad de que se suspendan las PASO. Ningún congresal hizo una salvedad en ese sentido, que además la suspensión de las PASO se hizo en febrero de este año y recién hacen una impugnación directamente en la justicia, casi negando la vía administrativa inicial, hacen en la justicia. Entiendo yo que la Cámara Nacional Electoral confirmará el fallo en primera instancia del juez electoral, que ha convalidado todos los actos que ha llevado adelante el partido justicialista. Eso es la expresión en su totalidad del sector que lidera Omar Perotti. Bueno, hay algunos que dicen que sí y otros que dicen que no tanto, y a mí me consta que algunos dirigentes que están ligados al gobierno, al sector, lo que están planteando es que querer participar de la lista que se arme dentro del PJ. Te hago la última y te dejo libre. ¿Qué mirada tenés vos sobre este nuevo espacio político que se armó de los gobernadores, donde está Puyaro, pero donde también está Yarlora, está Vidal, que es de Santa Cruz, está Nacho Torres, que se presenta en escena como, como una suerte de vía central, ni kirchnerismo ni Libertad Avanza, con Puyaro diciendo, bueno, el próximo presidente sale de este espacio, y con la idea de construir, sobre todo después de octubre, un camino hacia el 27. Yo creo, yo no les creo, digamos, no creo que se acostaron oficialistas y al otro día se levantaron opositores. Todas las cosas, las decisiones que tomó el presidente Milei y que tanto daño le están haciendo al conjunto de la sociedad argentina, tienen que ver y tienen como base las decisiones parlamentarias que tomaron ellos, que tomaron los gobernadores, que le votaron la ley base, que le votaron el acuerdo de mayo, que por ejemplo, como en el caso de Puyaro, votaron en contra de que se arme la comisión investigadora del caso Libra en el Senado de la Nación. Entonces, a mí me parece que es un intento de una cantidad de gobernadores de lograr una cobertura, una especie de cobertura nacional que los proteja mejor en una elección
parlamentaria en donde ellos saben que se va a votar a favor o en contra de Milei y en donde ellos quedan muy atrapados, y que la fortaleza que tengan la van a utilizar para negociar con Milei, digamos. No hay intención de construir allí una alternativa. Lo que hay es intención de tener mayor fortaleza para, en todo caso, condicionar al gobierno de Milei. Así al menos lo veo yo, digamos, ¿no? Y vuelvo al caso de mi provincia, que es el caso que más conozco, ¿no? Puyaro no ubica al frente de la lista de diputados nacionales a alguien, ni siquiera de su propio espacio, de su propio partido, digamos, ¿no? Que es la Unión Cívica Radical. Busca a la vicegobernadora, que es una dirigente del PRO. Y el PRO sabemos dónde está, en alianza absoluta con el gobierno del presidente Milei, ¿no? Ahí estamos. Agustín, gracias por atendernos como siempre. No, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Un abrazo. Ahí pasaba Agustín Rossi, ex jefe de gabinete, ministro de Defensa.